Buenas noches y bienvenido un día más pues, a esta tertulia que hacemos con mucho cariño, con muchas ganas y esperando que a ustedes les gusta, que a ustedes les guste, que la vean y bueno, pues lo he dicho, que con mucho amor y con mucho cariño lo hacemos. Y presentarles a los compañeros que hacen posible esta tertulia. A mi izquierda, Conchi Vera. Buenas noches, Conchi. Buenas noches, ¿Qué compañeros. tal? ¿Cómo ha ido la Muy semana? bien. Estresante porque Sí, siempre haciendo siempre, sí. cosas, Si pero para ti el fin de ahí está semana, la en vez de magia. relajo, el fin de relajo es Menos a ayer, piñón, ¿no? ayer Sí. estuve de relajo, relajada, pero bueno, siempre de casalinga, como digo yo. Operación pijama. No, operación limpieza, Ah, eso es peor. porque ya Sanidad estaba tocando por ahí, digo, me Está toca, me muy bien, toca. está bien. Y a mi derecha, Sicavi. Buenas noches, Sicavi. Buenas noches. ¿Qué tal la semana, cómo ha Pues ido? escribiendo, leyendo, Eh, estudiando por un tubo eh, y la vida del estudiante, ¿qué ¿Verdad? vamos a hacer? Ya sé que estuviste por la Isla Hermana, por Tenerife, dando Maravilloso, una vueltita por ahí, maravilloso. sí. Una isla muy, muy inspiradora, muy inspiradora. Muy bonita. Hoy para empezar la tertulia hemos elegido un tema que la mayoría de la gente todavía no se ha enterado. Es que el partido del gobierno tiene un proyecto de ley en el Congreso que se trata de la eutanasia activa. Hasta ahora estaba un poco en boca pues la eutanasia pasiva, bueno, que es los enfermos terminales, pero bueno, tiene ese proyecto que ya solamente decírselo, yo creo que ya están ustedes ya todos en su casa están peleando porque levanta muchas ampollas. Entonces, nuestra opinión, Conchi. Si quiere yo digo primero la mía. Venga. La mía es que yo estoy a favor de ella. Y bueno, y de ahí ya empezamos a hablar y me empiezan a decir animal y cosas. No, no, no. Oh, yo también, con algunas, evidentemente. Leyendo un poco las noticias, el Partido Popular creo que pone una serie de que sí, pero que bueno, que con unas condiciones. Yo, las condiciones que pone el Partido Popular me parece que es como no arrancar, ¿no? Vale. No dejar que la ley arranque o que la ley se modifique en este caso, en este sentido. Si nos remitimos a nuestra Constitución, somos dueños. Pero bueno, también decimos somos dueños, por ejemplo, y aunque parezca que me salgo del tema, yo después vuelvo al carril. Somos dueños, yo por ejemplo los cintos en los coches, ¿no? ¿Por qué me multan si yo no llevo el cinto? Es mi vida, Porque no te mueres cada vez que tienes un accidente, te puedes quedar pero es mi vida. inválido. Sí, pero le cuesta un montón de Al dinero al Estado. Estado. Ah, al Estado. Claro, Ah, claro. es que, Como una vez que llamé a mi casa para que me sacaran a mi hija del salón claro, y me pasaron 200 y pico de claro, euros. claro. Es En porque es fin. obligatorio llevar el casco a la moto. Porque cuando te das, no te matas siempre. Normalmente te sueles quedar parapléjico y eso es un montón de gasto para la ciudadanía, para el Estado. Entonces, por eso te obligan el casco, no porque les Y importa. el tema de la eutanasia va mucho más Claro, allá, quiero decirte, es el derecho a la vida, es decir, tú tienes, de la misma manera que tienes el derecho de pasearte por las canteras vivo, va a llegar un momento en el que, por X razones, que no te funcionen las piernas, que tú no te sientas a gusto contigo mismo, por razones, no vamos a meternos en la psicología, ¿vale? Porque tendríamos No, que no. meternos en psiquiatrías y cositas de así, no estamos poniéndonos en casos extremos. Una persona vegetativa, que solo le funcione el cerebro y apenas pueda hablar, ¿por qué no puede decir ya no puedo más? Sí, señor. ¿Entiendes? Y aunque nos pero, topemos con la iglesia, aunque nos topemos con cualquier religión, aunque nos topemos con cualquier ideología, yo creo que todos estamos de sí, acuerdo y no tiene por qué ser algo pero pecaminoso. esta ley va un poco más allá, porque eso sería la eutanasia pasiva. Una persona que tiene una enfermedad terminal, que ya los médicos han desahuciado, que no tiene tal. Sí, la parte de religiosa dicen que Dios siempre puede hacer un milagro y que hasta el último momento se puede salvar. Pues, vale, eso son creencias que son tan respetables. Pero Totalmente. estamos hablando de una eutanasia activa de una persona que aparentemente está bien, ¿vale? Pero que de repente dice, yo no quiero seguir viviendo. Y yo no quiero seguir viviendo, pero yo no tengo la valentía o la fuerza para suicidarme. Pero no quiero seguir viviendo porque tal. Entonces, ahí se plantea Claro. el problema moral, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo de que eso tendríamos, claro, esa Yo estoy de acuerdo en la eutanasia, pero en casos extremos que el ser humano pueda decidir si quiere seguir o no. la- ¿Vale? Pero después está la otra parte, como tú bien acabas de indicar, esa activa, que puede ser que entre en una depresión, que los hay, Ajá. que se suicidan, el puente de Silva, o sea, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, antes de llegar a esos extremos, o a mí cuando me han dicho siempre, qué cobarde, no afrontó el problema, digo, cobarde.
hay que tener, Sí. sí señor, 2 tomates bien puestos en la ensalada para decidir suicidarse, ¿no? Entonces, en esos casos en que el ser humano dice no quiero seguir viviendo, eso debería ser un proceso de psicólogo, analizar si está, o sea que también es un gasto a la ciudadanía. Si vamos a mirar. Siempre que se habla de suicidio, siempre tengo que mencionar a un autor rumano, uno de los filósofos más importantes que ha tenido el siglo XX, que es Cioran. Cioran decía que el suicidio es el mayor acto de libertad. Hay mucha Claro. gente que por el simple hecho, a ver, Stefan Zweig es un escritor muy conocido, que en un momento de su vida pasó por una depresión y se quiso suicidar. Y ese tío, quiero decirte, es verdad que la depresión no deja de ser una especie de niebla, ¿no? Pero es un acto de libertad el suicidio por sí mismo. O en sí Claro, mismo, pero en que un diría estado Sartre, que ¿no? no es normal psicológicamente hablando, es decir, Por eso, yo siempre, y por eso hay que pasar por el aro del informe psicológico, del efectivamente. informe Pero al del final, médico, si tú ¿no? empiezas con todo ese tema, al final esa persona no llega a la eutanasia. Yo estoy a favor de la eutanasia, Claro. pero en Claro, sí, enfermedades. claro, claro. Yo todo el tema del suicidio, y podríamos hablar porque a mí me tocó muy de cerca, pero bueno, no es el tema y igual otro día hablamos sobre todo eso, ¿no? Pero yo lo que me refiero es que claro, ustedes dicen, sí, bueno, sí, vale, la eutanasia activa, sí, vale, pero primero que vaya al psicólogo, después que no sé qué, claro, el psicólogo te va a decir, sí, este señor lo que tiene es una depresión, pero una depresión con pastillas se le quita. No, por favor. Sí, es así, con pastillas Es igual se le difícil. quita, pero es que igual esa persona no quiere vivir. Se le quita a corto plazo, claro. ¿Vale? O para siempre. Un montón de gente que ha tenido depresiones y que se ha querido suicidar y que la han medicado y de repente no la ha vuelto a dar nunca. Pero si esa persona dice, sí, pero es que yo no quiero ni que me traten, ni que me den pastillas, ni quiero ver al psicólogo, Me quiero morir. Sí, sí, por hay lo que personas sea. Ya está. Yo creo, a ver, si los servicios sociales intervienen en esa causa, que en mi opinión, con todos los respetos y asumo toda la responsabilidad, los servicios sociales en esta materia están muy desfasados y yo creo que no tienen una política de alguna manera eficiente contra Totalmente de este tipo acuerdo de casos, contigo. porque hay muchísimos señores mayores, hay muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes. No es normal que un niño de 12 años se suicide. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad a la que deberíamos intervenir, al menos en este campo en concreto, y asumo toda la responsabilidad de lo que digo. En cuanto a eso, yo creo que los servicios sociales tienen que ser más eficientes y por consiguiente no es normal y no podríamos no podríamos hablar de libertad en el caso del chico de 12 años que se quiere suicidar. Pero es que estamos Es muy hablando poco de... por Yo eso. por lo menos estoy hablando de otra cosa. Yo hablo de la eutanasia, no del suicidio. Porque la eutanasia no la va a pedir un chaval de 12 años, evidentemente. Claro, pero La se va a tira por el pedir puente, alguien, claro. sí, O sí, pero... o sí, o O sea, sí, también es podría que si estar. llega a ser Por eso. activa, puede ser claro, entonces ahí ponemos los filtros, ¿no? Claro, No hay edad. claro. Entonces un niño a lo mejor, como dice el compañero, a lo mejor con 15 o 16 años, esas depresiones de la pubertad, de los bullying escolares, etcétera, 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 Que tenemos casos muy conocidos. bueno, y que decide en un momento determinado que no quiere seguir viviendo. O sea, Es que ahí tiene es que donde haber un tiene que filtro intervenir muy el Estado. fino. Papá Estado tiene que intervenir Pero, en ese caso en Gaby, ¿tú concreto. te Yo si no crees? hay enfermedad Claro. no estoy de acuerdo. ¿Ustedes se creen, por ejemplo, Los que maestros, en España que no funciona la medicina? Mira, les voy a poner un ejemplo. Con el tema, ahora, aunque no tiene, pero es un ejemplo de cómo funciona España. En el tema de la violencia de género, cuando una mujer denuncia, todo el mundo está, denuncia, denuncia, tú denuncia, no te calles, tú denuncia, vale, denuncia, vale, ustedes saben para cuándo está dando fecha la forense de violencia de género, para el 2020, Sí, señor. para el 2020, estamos En el en el 18. 2018, queda todo el 19 y lo que va de este año, entonces, Sí. o sea, ¿y tú te crees que España pondría suficiente para atender a esas personas y todo eso? Cuando solamente tienen una forense para el tema de violencia de género, pues ya me Claro. explicará. Sí. Ya me explicará. ¿Y qué Entonces, podemos hacer? no sé, pero por eso yo digo. Concienciar, al Lo menos. hablamos en el Si no anterior podemos llegar a programa. ese nivel, al menos concienciar. Es decir, no tienen ahora las campañas estas de si duele nos amor y cositas de esas, pues que hagan una campaña propagandística en Pero yo contra de voy, este asunto si y a favor hablamos, tú lo de has lo que dicho, fuera. ¿no? Si hablamos de la libertad de la persona, ¿vale? Porque nadie pide venir a este mundo, nos traen porque nos traen, ¿vale? Lo mismo que nosotros hemos traído a otras personas. Tú Yo no soy de toda- otra tú no- creencia. tú no- Yo tú todavía- no pero todavía, me han traído, pero me han traído. tú no todavía, ¿no? Pero
si partimos de la base de que reclamamos esa libertad, por el otro lado estamos diciendo, y vuelve la burra al trigo, como dice por ahí, estamos pidiendo que papá Estado intervenga en eso. Entonces haremos que depende del gobierno que esté de turno, sea de derecha, sea de izquierda o más de derecha, funcionará de una manera, funcionará Ay, de pero que otra. es la libertad individual. Yo ahí, cuando se tocan ya las libertades individuales, el Estado, a ver, la persona que se va a suicidar, Pero se tú va a pasar estás- el pero te Estado, contradice. se lo va a pasar por el labio. Pero No, no me contradigo, quiero decirte, yo me refiero a los servicios sociales. Los servicios sociales es una cosa estatal, no es una cosa Claro. privada o una cosa que dependa de otro ente. Pero si tú Quiero dices decir, precisamente que la libertad del individuo y todo eso, pero que intervenga en cuanto a depresiones, en cuanto a casos de niños de 12 años que sí, reciban pero bullying y estén en eso riesgo de tal, claro, ¿me pero entiendes? eso no va con la eutanasia. Yo personalmente, perdón, compañeros Sí, de sí. sonido, personalmente digo, mm, estoy de acuerdo, la eutanasia siempre que haya una enfermedad y que el ser humano pueda decidir si quiere dejar de existir o no. Ahora, por depresiones, porque la vida se le hace muy cuesta arriba, porque perdió un ser querido y piensa que no puede seguir viviendo. Es decir, hay 40.000 historias que un ser humano en un momento determinado se bloquea y... Pero claro, es una controversia porque No, no, estamos hablando de la libertad del ser Claro. humano a decidir, claro. pero esa libertad roza muchísimo con el estado psicológico que puede tener ese ser humano en ese momento, ¿no? Totalmente. Que de repente le concede la eutanasia, venga, usted se quiere marchar a Dios, y a lo mejor ese señor o esa señora o ese joven de haber sido tratado en un par de meses o un año, si Ya se todas las acuerda y dice, canteras Dios mío, a caminar qué por locura iba a podría- cometer, ¿no? podría ser. Totalmente. De todas formas, sigo insistiendo que la eutanasia en cuestión de enfermedades, y no tienen por qué ser enfermedades terminales. Hay enfermos que están con un padecimiento X, incluso enfermos que no son capaces de decidir, no tienen una decisión propia, bien porque están en coma, bien porque ya son con Alzheimer, Sí, terminal, bien sí, con, claro. en fin. Entonces que también el familiar responsable pueda decidir. Uf, Yo me voy a Es mojar. que eso es sí un que, arma- eso sí Sí, que sí, abrir el sí. melón, ¿eh? Es que sí, Totalmente. O sea, tú serías más partidaria de lo que existe ahora, que es el testamento vital, que se ha puesto Totalmente. algo de moda, pero que fuese llevado a sus últimas consecuencias. Oiga, exacto. usted se demuestra que usted hace un testamento vital en plenas facultades, como se hace un testamento, ¿no? Exacto. El notario certifica don fulano de tal, o doña fulanita de tal, en pleno uso de sus facultades, o sea, que se hace un testamento, y que ese testamento vital, con lo que haya puesto, se lleve hasta sus últimas consecuencias. Y dejaron responsable, es decir, en Sí, ese claro, testamento claro, vital claro. deberíamos decir, bueno, en Alguien caso que lo de que ejecute, yo ¿no? quiero que se me practique la eutanasia. Si en caso de llegar ese momento yo no tuviera mis facultades al 100% o en un porcentaje que yo pueda razonar, pues delego en la persona de... Yo, por ejemplo, delegaría en mis hijos, porque si delego en mi marido me mata. Ay, perdone que el tema es muy serio para reírse, pero Hay que tomarse la risa. hay que tomarse la tomárselo risa, un con todo poquito el de respeto, humor. con todos los respetos. Hay que saber a quién se elige, ¿eh? Tú Hay que tú saber. delegas a mí que yo no tengo sentimientos. Y, no voy, y desconecto el cubo tuyo y el de dos más. Total, me deja ahí. Mm. Pero fíjate, que este tema es complicadísimo. Es muy de complicado verdad. y muy Es que tiene sensible. mucha... Porque tú imagínate la responsabilidad. No la responsabilidad. De la persona elegida, sí. Claro, tú le creas ahí a la persona elegida que de repente, sí, en un principio, uno seguramente habrá hablado con ella, oye, mira, yo te dejo para que tú, como una albacea de tu Exacto. vida, eso sería una albacea de tu vida, Exacto. oye, mira, para que se cumpla mi testamento. Pero ¿y si llega el caso de oye, esa persona, y si yo no puedo? Y entonces, ¿qué? Ay, se presentaría un problema grandísimo, Ya. es complicadísimo. ¿Y Es tú qué ibas a un decir, tema muy Ricardo? complicado. A ver, yo me voy a mojar. A ver, yo... Es No, difícil. ya, Tú no te siempre me lo mojes. has dicho, Pedro. Ya que para mojarme yo. eso hay que matizarlo, hay que matizarlo. Se echa una botella de agua. Antes Por de venir se encima. echa una botella. Habría que matizarlo. Yo, a ver, es difícil porque tú siempre me lo has dicho, no hay que escupir para arriba y es muy difícil imaginarse en esa situación. Yo, por mi cultura, por mis cuestiones éticas, yo personalmente, yo sí seguiría viviendo, aún siendo parapléjico, aún teniendo los mil males, pero por una cuestión, en fin, moral, Claro, ¿no? cultural, Exacto. en fin, por la educación que he tenido, por lo que he leído y por lo que no he dejado de leer. Y yo en ese caso sí que sufriría porque tengo otra concepción del dolor, pero también entiendo y defiendo la libertad del otro a decidir sobre ese dolor. Hay gente que no tiene por qué sentir un dolor. Si ni una pastilla, ni una operación, ni un tema médico te resuelve ese dolor, tú tienes el mismo derecho que yo
por mis cuestiones religiosas, porque me he criado en una religión, o por mis cuestiones morales o lo que fuera, Sí, exacto. el derecho a sufrir. De la misma manera que existe el derecho a sufrir, debe existir el derecho al no sufrimiento, que en este caso se resuelve con lo que tú dices de la eutanasia. Y en eso mismo se fundamenta esta idea, ¿no? Pero no incluso no habiendo dolor, o sea, Claro. yo he visto También. mucha película, he visto mucho documental. Pensemos en la película esta muy famosa que Más allá Exacto. de Amenábar, sí. Entonces, no necesariamente. Marafondo, perdón. Marafondo. Exacto, mar a fondo. No tiene por qué haber dolor, sino simplemente una incapacidad. Yo, por ejemplo, ¿no? Y no voy a poner a nadie. Y vamos a ver, yo soy una mujer tremendamente polifacética, no paro haciendo cosas, Vitalista, ayudando, en fin, colaborando. Tú imagínate que a mí el universo, porque mi creencia, yo creo en Dios, pero en un Dios muy, muy especial, que el universo a mí y su energía me mande un padecer que me deje postrada en una cama. Toca ¿no? madera, si me permite. Toca madera. Aquí. Sí, sí. Aquí. Aquí. No lo sé, o sea, tendría que llegar el momento, si yo a pesar de no poderme mover, quiero seguir porque quiero seguir viendo a mis hijos, mis nietos el día de mañana que lleguen, no lo sé. Claro. Pero creo que tenemos que estar en nuestro derecho de decidir si yo quiero seguir o no quiero seguir en esa Eso es lo situación, que- ¿no? Sin dolor. O sea, no es que yo tenga dolor físico, simplemente yo no quiero seguir en esta situación. Y como digo yo, 40.000 males, 40.000 situaciones que, activa o pasiva. Recordemos, tú nombrando antes lo del testamento vital, no sé si recuerda, que seguramente sí, hará unos meses, la señora esta que su trabajo era haciendo los testamentos vitales. Ella hizo el suyo, evidentemente, y cuando llegó su momento no se lo practicaron. Claro, es que ¿Se acuerdan de esa noticia? Es que eso de nada sirve que tú escribas, que tú hagas, si después, Si después no se cumple. cumple. Claro. O sea, Sí. Si después se considera ilegal, porque hay quiero decir, claro, una hay- cláusula. los hijos Ahí estaban claro, en juicio ahí y al claro, final claro, eso por se eso. paró, Claro. como lo de Urdangarín, que ese es otro tema. Claro. Se paró y no sé, tengo que Es que la llamar vida a mi es un valor representante. Claro, depende del A juez ver, que te toca. Por eso que Si alegando. eso llega, por ejemplo, cuando tú quieres practicarlo, y oiga, no, yo quiero que mi madre, mi padre, mi tío, quien sea, mire, que él ha dejado estas cosas. Y cuando el hospital te dice que no, claro, tienes que ponerlo en manos de la justicia. Y depende del juez que te toque. Y si el juez tiene unas costumbres morales o tiene De no izquierda digo o de derecha, no digo porque ni los de jueces derecha, tienen sino es ideología. religioso o tal, Pero ya tienen sabes ideología, seguramente cuál va a ser ya, pero su Totalmente. respuesta. por En un encima de 90% O el eso fiscal está, de turno. se va, no, el juez. pues esta va- señora, después de estar 30 y tantos años, Claro. creo que fue, trabajando en esto, Claro. ella lo había dejado, imagínate, Claro. una experta en este sentido, lo había dejado todo bien especificado, y esta pobre mujer murió de dolor, Claro, por más que los hijos decían y presentaban el testamento Claro. vital de su madre. claro. Eso es una impertinencia Claro. por parte de, Es que fíjate, de quien se encargue del tema. habrían que cambiar hasta en los hospitales, porque, a ver, ¿quién es el médico que a ti te pone una inyección, te pone un chute a ti para que te vayas para otro barrio? Porque claro, voy a decir, perdone, yo soy médico y yo soy médico público, pero mi juramento hipocrático me prohíbe, porque a mí lo que me dice es que yo tengo que intentar salvar vidas, no que tengo que quitarlas. Y moralmente mi objeción de conciencia va en contra de todo eso. ¿Te acuerdas que fue cuando Sí, empezaron sí, los primeros sí, sí, abortos y todas esas exacto, cosas sí. también? Es que claro, es un Es que montón nos de metemos cosas. en, pero claro, por encima de tus creencias, claro, pero el médico, porque en este momento, tal como está la ley, está desvalido, o sea, Sí, no sí, está sí. protegido por la ley. Absolutamente. Entonces el médico, evidentemente, no se coge las manos. Pues sí. No se coge las manos. No, tema que da para... Uf, da para mucho, Sí, da para para mucho. mucho, Para para mucho, bastante. para mucha discusión. Espero que nunca nos toque decidir Sí. esa situación. Pero yo digo una cosa, viva la vida aún no teniéndola. Sí, señor. Viva la vida aunque estemos en el otro Sí, barrio. bueno, ahora sí, porque Y el caminando amor. y tal. Y el amor. Y el dinero. Una vida sin amor y sin dinero. Paramos ya. Y salud, y salud. Salud, dinero y amor. Tú sabes que lo que dicen En ese los, orden. los católicos dicen que Dios dijo amaos los unos a los otros, pero no fue verdad. No, Dijo amaos los unos encima de los otros. Y bueno, Estamos después en de la horario broma nocturno, esta tan con lo mala, hacemos un pequeñito alto en el camino y ahora enseguida estamos con ustedes. Hasta ahora.
El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bien, pues después de este pequeñito alto, ya se lo dije, pues estamos otra vez con ustedes. Y tenía un tema también, que si el otro era candente y peleagudo, este también lo va a ser. El pasado jueves, creo que fue, si no me equivoco, Alberto Chicote tiene un programa nuevo en la Sexta y todo eso, no sé si lo vieron, donde decía que sobre la alimentación en los mayores, y fue a visitar un par de residencias. Y yo me quedé asombrado de cómo trataron a la gente mayor. Sí, señor. O sea, porque fue de vergüenza. O sea, y se nota lo que son servicios contratados externos por parte de los ayuntamientos, y no sé si se acuerdan que hubo uno que era dado por el mismo ayuntamiento, que era perfecto, tenían todo el personal, no sé qué, y todas esas cosas. Entonces, algo tiene que hacer este país, porque no es normal que porque sea uno mayor, ¿vale?, te metan ahí como si fuese un mueble y tienen la llave y que nadie se preocupe de ti. Hemos pasado de que, no, por favor, vos, ¿cómo iba a meter a mi padre, a no sé qué, a hacer lo contrario y encima no preocuparnos de la gente mayor? Has tocado un tema muy peliagudo para mí, Pedro, porque además me tocó muy de cerca y me sigue tocando. No tengo a nadie, gracias a Dios, en residencia, pero siempre he dicho, o sea, hay gente que, a ver, yo no soy Santa Concesión, ¿no? Todo lo contrario. Pero yo siempre he dicho, digo, si yo tuviera la suerte de ganarme algo, y mis amigas que me estarán viendo lo saben que no miento, aparte de, bueno, de darme un viaje que te cambas, Voy y todo ese contigo, rollo, Conchi. crucero Voy por todo el contigo. mundo, vamos a ver. Pero siempre mi ilusión ha sido de montar, no residencia, no me gusta esa Qué palabra, grande, como un hotel, qué bonito. hotel tercera edad, donde vamos a ver, El nosotros Inserso, más o menos. vemos las Inserso películas, Conchivero. Conchivero, a la vera de Conchi, Vale. A la verdad, muy bien. a la vera de Conchi, tengo este nombre pensado, pero vemos la residencia en las películas americanas y son una maravilla, las que vemos en películas, Claro. Después habrá también de todo, aquellos jardines, aquellas habitaciones individuales con aquellas flores, aquellas cortinas, aquella pintura en la pared,
Tú vas a una residencia aquí en las islas, por lo menos vamos a hablar de Gran La gran Canaria, mayoría son una las que yo conozco, vergüenza. no las privadas, Mm. las del gobierno, parecen cárceles, así de claro, y no le busco sinónimos. ¿Por qué parecen Un cárceles? centro psiquiátrico más que una cárcel. Sí, no porque se les prive de libertad, que algunos de ellos evidentemente bonito fuera, o sea, no se les deja salir por su condición, Claro, en fin, mental, X, sino las paredes, las Los camas, colores. aquellas habitaciones, aquellos muebles. Es como si cogieran los que trabajan en el gobierno o en el cabildo, en este caso creo que es el gobierno, ¿no? Y cogieran los muebles más viejos que tienen en sus casas y los metieran en... Es vergonzoso. Pero eso, Es denigrante. Y después la atención, que es a lo que tú Claro. decías, compañero y amigo, los profesionales. Yo estuve operada de urología hace unos años, bastantes años, y las enfermeras que estaban en ese departamento, yo siempre decía, y lo mantengo y ahora lo traigo a colación, decía, eran elegidas para ese departamento. Era un departamento complicado, ¿no? Entonces, aquella amabilidad, aquel Claro. cariño, aquellas cogidas de brazos. Claro. Entonces, tiene que haber vocación. Claro. Vocación, como en todas las profesiones, pero en las Por supuesto. profesiones que tengan que ver con niños, con enfermos Y y con Tiene que haber una ancianos o formación. personas mayores, tiene que haber un personal no solo cualificado, sino además la parte humana. Claro. Mi hija, que es enfermera, siempre se lo he dicho, mi hija, no pierdas nunca la humanidad, Claro que sí. porque la palabra de cariño a veces trata más, hace más beneficio Totalmente. que la propia medicina. Cierto, cierto. Yo quiero decir una cosa. Yo creo que una persona, quiero decirte, la gran mayoría de los auxiliares que trabajan por ahí, es decir, han estudiado 2 años, no es ninguna formación superior, es decir, mucha gente de ahí no tiene ni el bachiller, quiero decirte, salen de cuarto de eso porque tengo amigas que son muy buenas personas, pero va a llegar un momento en el que esos 2 años, como tú no tienes una base ni a nivel emocional, ni tampoco te lo has trabajado, ni tampoco tienes unos esquemas, unos ítems profesionales a la hora de intervenir en una situación, pues te desborda. Después tenemos otro caso que es el tema de la deformación profesional. Es decir, tú a ese señor mayor, esa señora mayor, no lo ves como un ser humano, sino lo ves como una cosa, como un objeto que tú tienes que trasladar. Lo trasladas, lo coges así, como si fuese un gato de mala manera, y lo tiras. Es decir, peor, lo tratas peor que a un animal, y mira que a mí los gatos los adoro, ¿no? Pero más allá de esto, estamos hablando de... Es que al fin y al cabo estás trabajando, claro, pero para poder trabajar hay que tener mucha formación y las chicas estas no las tienen. Pero Digo mira, chicas porque la gran mayoría son Pero tú chicas. fíjate, Señora, vale, vamos. de acuerdo. Pero ¿por qué funciona una residencia gestionada 100% por la administración? Porque su personal, la alimentación, tiene los médicos que toca, porque todo eso funciona bien. Y cuando la administración hace una concesión, le da la explotación a una empresa privada y todo eso, el personal no funciona. ¿A los amiguismos? Entonces, porque yo digo, los auxiliares tienen la misma formación en la pública que en la privada. Deberían. Se supone, ¿vale? En la privada te exigen más porque tienes a un jefe. Sí, te exige más, sin Y en embargo la pública funciona peor. ganas más que en la Sin privada. embargo, Ya. funciona peor. Efectivamente, es lo paradójico del Y asunto. cobran menos, y Efectivamente. cobran menos. El problema es porque las administraciones, y aquí la digo todas, porque hay estamos hablando de Canarias, pero en general, desde los gobiernos autonómicos que tienen competencias a los ayuntamientos, a las diputaciones, porque hay residencias para todos los colores y de todos los gustos, hacen dejación de la función de vigilar. Total. Usted le dice, a ver, yo le doy a usted la concesión de esta residencia porque ha pasado usted las pruebas, los pliegos y tal y todo eso, ha sido la mejor oferta y se lo dio usted. La mejor oferta, esa es la palabra. Claro, y ya no Claro. vigilo nada. Sí. Usted no manda a un técnico a ver si realmente la comida que se dan cumple con los requisitos de nutrición, si usted tiene comidas para los mayores, que muchos son diabéticos, si es lo mismo a la gente que tiene el Alzheimer. Entonces, O Pero Pedro, ¿sabes lo, sí, No, ¿sabes no, lo no. que pasa? Disculpa, ¿sabes lo que pasa? Que esto es un reflejo de lo que es la sociedad. Yo siempre he dicho 2 cosas. El reflejo de la sociedad está en los cementerios, de cómo tratan los vivos a los muertos, y en los jóvenes, de cómo tratamos nosotros los jóvenes, porque los 3 que estamos aquí somos jóvenes, a nuestros mayores. ¿Me entiendes? Y hoy por hoy se trata muy mal a los mayores. Sí. En la guagua no se deja pasar a la gente ya últimamente. La gente te empuja, como si tienes 80 años, pero te empuja, porque solo veo yo la 21 y la 24. Todavía no me he sacado carne, a ver cuándo me lo saco. Pero cuando me lo saque voy a escribir un artículo porque las guaguitas agüitas, otro tema. Pero más allá de eso, es que me gusta la guagua, pero en fin, hay que matizarlo eso.
Y lo que te quiero decir es eso, es decir, hoy por hoy no se respetan No los se mayores. respetan. Los mayores son una carga. Es decir, el gesto de que una madre te haya criado durante 30 años, 25, 20, 15, como si son 2 días, pero es tu madre. Y es muy sano para la psicología de uno querer a tu madre. No voy a meterme en ese campo. Lo que quiero decir simplemente es que la vida es un efecto boomerang. Pero Mamá también te te digo educó, una papá cosa, te educó, y no sé si es muy Calabi, justo. hay madres y madres, ¿Cierto? como hay ¿Cierto? padres y padres, hermanos y hermanas. Pero Entonces, pero es sano querer el a que tu una madre. madre no haya sido una buena madre no es excusa para un hijo Absolutamente. abandonar a esa madre. Absolutamente. Ojo. Pero si no puedes tú, por cuestiones psicológicas, por cuestiones de afinidad, pero buscar los medios para que, no tu madre, ese ser humano que te ha tocado por madre, esté atendida. Porque hay madres y madres. Yo conozco casos de Aunque quítate sea que lo paso peor, yo. aunque sea lo peor. Mira, una de las cuestiones, perdona Pedro, Sí. una tontería, pero qué bueno. Tú vas a un centro médico, a un hospital, a donde sea, y desde que entra el enfermo, ya el facultativo o el enfermero, el auxiliar o incluso el segurita, ya tutea. Ya, ¿Por qué? claro. Porque dicen que es ¿Crea una un cercanía? síntoma de cercanía. No. Claro. No, pero ¿sabes dónde? Eso es la evolución del lenguaje. El tú es lo de menos, sino el cómo te. Porque el esa cómo se persona dirige a ti. mayor se siente, ¿sabes? Como Atacada, sí, de por alguna ejemplo, manera. don Antonio, ¿qué le pasa? Eso es Parece verdad. que... No, A mí que Antonio, me lo ¿qué diga no tiene? pasa nada, pero una persona de 80 años normal no es. Pero es que según el cómo, ¿me entiendes? Realmente la Una cuestión no está en persona el tú, cuidado, sino en el cómo. repite, una persona de 80 años normal no es. ¿El qué? Que has dicho que una persona de 80 años normal no es. Ay, pues no sé, será inconsciente. Hombre, no es normal. Hay que pero dedicarle un trato especial. Matiza, pero Hay que claro, vale, claro, matiza exacto. eso, porque... ¿Me entiendes? Eso fue un inconsciente, porque quedó. aquí somos muy... No, Te van a estar esperando todos los abuelos detrás con la garrota. Sí. ¿Qué van a dar? Sí, hay una asociación, ¿no? De abuelos que... Eso me refería claro. que- Es la verdad, lo que quiero decir Claro. es que hay que dedicarles una cosa especial. Vamos a poner un ejemplo. Japón. En Japón jamás va a haber esto. Esto es una vergüenza, esto es un ataque, así de claro, porque como uno es escritor, voy a emplear una metáfora, esto es un ataque terrorista en contra de la tercera edad. Lo que ocurre en muchos, y no todos, los centros de día, o de mayores, creo que se llaman de día también, ¿no? Sí, de día... Yo tengo un amigo De mío, día que no un muy duerme. buen amigo mío, un hermano, que está internado, digo internado porque para mí eso, aunque voluntariamente, vamos a quitar ese término y no vamos a poner internado, sino que él voluntariamente, por X razones, entró y tal, y lo tratan muy mal. Quiero decirte, la alimentación es nefasta. No es normal que tú almuerces un trocito de ternera o lo que fuera y tal, y que rara vez tengas tu carne, rara vez tú tengas comida proteica, porque a cierta edad hay que tomar cositas proteicas. sí. Es decir, no hay una dieta, no hay unos estándares de Ese nutrición. centro seguro que es... Y muy caro. Pero es regentado por una empresa privada. No lo sé. No, Seguro. tampoco vamos a dar el nombre, pero Seguro quiero sí, no, decirte, porque- pero es un centro que está en una zona muy buena, Claro. bien acomodada de lo que es la ciudad. Que está por Altavista. Por ahí más o ¿verdad? menos. Pero yo lo que voy, bien, yo comprendo todo eso, que habrá gente que pone a sus mayores en una residencia porque es verdad que igual no puede cuidarlos, porque trabajan los dos, no tienen con quién dejarlo, ya la persona de mayor tiene miedo de que se haga daño ella Claro, misma, pues claro. porque ya no controla el gas, de que un día también hay que pensar, cuidado en los vecinos, porque a veces un mayor que tenga un poco de Alzheimer Hombre, o claro. de demencia puede explotar un edificio entero porque se deja el gas abierto, Sí, ¿vale? señor. Entonces yo entiendo que esas personas no les quede más remedio, ¿vale? Con todo el dolor de su corazón, de llevar a su mayor a una residencia. Pero hay que buscar un buen centro, Bien. que para eso está Google. Pero Googlea pero a y veces ves los comentarios. una residencia buena vale sobre los 5.000 euros. al mes. Perfectamente, ¿Ves? eso es verdad, cierto. ¿Quién en España se puede permitir 5.000 euros para Qué dura pagar? es la vida, Bien. qué dura. Entonces tiene que buscar Qué una dura, residencia qué pública. injusta. Y yo lo que voy, si a mí me parece muy bien que la administración se apoye en la empresa privada para dar esos servicios. Pero después Porque es haber un verdad que le control, cuesta como decía. bien, pero con calidad. Absolutamente. Sí, Con caridad, y entonces si usted Hay que pone intervenga el Estado en otra los vez. pliegos de condiciones de que alguien tiene que vigilar la dieta, vamos a ver, no es normal que cada año mueran un montón de mayores Qué vergüenza.
o sea, certificado, el certificado médico de funciones por desnutrición, de mayores que viven en residencia. Es que eso, y luego ¿qué pasa? Cuando tú vas, los periodistas van a preguntar, nadie quiere saber nada, se esconden, no te dejan entrar. No, y la mala forma, viste el otro día el programa. O sea, ¿eso? Pero incluso no, el señor aquel que dijo, son todos unos sinvergüenza, el viejillo. Vinieron, pero mira, me pareció como una mafia. De hecho, Una Chicote lo mafia, dijo y es una dice, mafia, sí. me parece estar delante de una... De Claro, un- De Al Capone, vamos. Entonces, cogieron al Digo, mayor y amigo. se lo llevaron. claro, ¿Perdona? entonces, ¿qué pasa? Yo digo, Digo, y el pobre, a ver dentro. el culpable Qué ver. final es la administración. Absolutamente, Porque, oiga, absolutamente. usted, el dinero no es suyo, el dinero es de todo el mundo y usted lo gestiona. Pero usted no puede darlo así como si echase usted la primitiva. Usted tiene que velar porque el dinero que usted le dé, o sea, la empresa cumpla con los requisitos que usted lo obliga. Y encima, cuando llega una denuncia de alguien, es que parece como aquí se ha mentado a la madre, aquí se cierran filas, aquí todo el mundo, aquí no pasa nada, esa empresa es buenísima, ¿por qué? Porque tiene miedo de que salpique, o porque entonces van a averiguar que tú le has dado igual la concesión porque es amigo tuyo, o es un colega y todo eso. Y amigos, Entonces, esto no es por algo favor, nuevo. En su por día, favor. Mercedes Ahí Milá, vamos. la gran Claro. Mercedes Milá hizo un reportaje en un programa de una cadena. Y realmente ocurrían cosas peores y está todo grabado. Quiero decirte que incluso Claro. los zarandeaban. Es decir, yo, Sí, por ejemplo, señor. estoy frustrado, me he peleado con mi pareja y ¿qué es lo que hago? Claro. Pues reviento al Claro, señor sí, mayor sí. o a la señora mayor de Claro, turno. porque tiene mucha ¿Me paciencia, entiendes? sí, sí. Y es de muy Después, poca vergüenza evidentemente, generalizar, no estamos generalizando. No, Claro, estamos generalizando, Hay estamos centros analizando la maravillosos, situación. hay personal yo siempre recordaré afortunadamente. cuando se Afortunadamente. abrió la nueva residencia que está en el cruce de Arinaga, la directora era un amor. Entonces, cuando hay una dirección Claro. buena, Claro. Que vigila, claro, exacto. claro. ¿Por qué las Buen comandante. administraciones están delegando en la subcontrata, queridos amigos? Ahí lo dejamos. Sí, total. En el euro, lo dejamos Sí, en el euro. pues mayormente. Pues hacemos otro pequeñito alto, pero ya saben, ni se muevan del sofá que estamos ahora mismo. no, con no. ustedes. Un pis, un Ven, pis, un pis y hasta- volvemos. Un pis. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. En el corazón del Parque Santa Catalina se encuentra la gran terraza Lolita Pluma, que con nueva dirección te ofrece en la mañana los mejores desayunos especiales y saludables, bien acompañados de una repostería propia, artesana y creativa. En el mediodía dispone de una selección de tapas y platos de la cocina canaria e internacional. Las tardes en la gran terraza Lolita Pluma le permitirá degustar una variedad de tartas y dulces a la altura de los paladares más exigentes y exquisitos. Las noches en la gran terraza Lolita Pluma, además de unas cenas especiales en un ambiente tranquilo y agradable, tendrán el aliciente del servicio de coctelería más importante de Canarias. Todos los jueves tenemos la ruta del Pincho Pirata y además el sábado en la tarde-noche podrá disfrutar de espectáculos musicales y de humor en directo. Gran Terraza Lolita Pluma, el lugar diferente para tu punto de encuentro. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial.
es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. ¿Han visto que ha sido rapidito? Casi no me da tiempo ni de ir al baño, ¿eh? Se ha quedado ahí. De todas formas, este tema a mí me gustaría retomarlo, Sí. dejar pasar un par de meses y volverlo a retomar porque yo quiero informarme un poquito más y tal, y bajo mi responsabilidad, evidentemente, dar algunos nombres. Me lo ¿Vale? quitaste Para de que la- a ver si, Valiente, sí, a valiente, ver si se le Pedro. cae la cara de Pues vergüenza. señores, alguno. nos vemos en el juzgado. Sí, sí, no, y que me denuncien. Sí, No, sí, pero yo no tengo ningún... Y que me denuncien. Manifestaciones de afectados, exactamente, o sea, que me denuncien. ¿tú Además, ¿Tú tienes pruebas, Pedro? todavía no. Vale. Todavía no. Y además es que dejará, para que esta casa no tenga problemas, lo diré a título personal, ¿me entiendes? Porque yo sé cómo enseguida apuntan Sí. hacia otro lado a ver si cae otro pájaro. En fin. Y otro tema que leí hace como, ¿qué fue? Un mes más o menos, un mes y pico, algo así, que me llamó muchísimo la atención. Es que las casas estas de apuestas, no las de la primitiva. Hay ahora las casas estas que son de apuestas, que apuestan para el fútbol, que las hay online también, Sí, que son de la sí, tele, sí, sí. pero luego hay unos locales que Ruletas y apuestan tal. para todo, para el Sí, sí, baloncesto, para para el ganar el Barça o fútbol, el Madrid, para lo que tal, sea. que apuestan de quién mete el primer gol y todo eso. Mm. Se están trasladando casi todas a los barrios marginales, a los barrios que tienen un mayor o un menor índice económico. Y entonces, cultural. claro, porque yo digo, Dios Supuestamente. mío, ¿cómo juegan con las necesidades de la gente? O sea, porque... Es una empresa. Claro, sí, porque al hacer un estudio de mercado, Claro. normalmente los ricos o la clase media sí juegan, pero echan primitiva, pero no se ponen a apostar, mientras que Totalmente. los que están tiesos, caninos, como el profesor nuestro, ¿no? Los que están caninos, Efectivamente. esos son los que se juegan, yo que sé, hasta el florero de... Absolutamente. Y de- están creando, o sea, es que No es una ludopatía. A ver, yo ahí en ese tema Yo quiero creo que decirte, sí. yo estoy, yo no me yo refiero estoy a de la ludopatía, acuerdo. ¿no? Sino No, pero a que están- fíjate Se cómo juegan con la necesidad del personal. encima se y la inyectan necesidad ahí. crea un vicio. Absolutamente. Pero Y quiero ese decir- vicio llega a ser Pero nadie, ludopatía. quiero decirte, nadie obliga a ese chico de 20, 18, muchos amigos míos Sí, que la pasamos necesidad. alguna noche que otra en el bingo, pero no tal, sino quiero decirte, en el bingo los menús son baratos, hay que decirlo, pasamos ahí, nos reímos un poco y nos cogemos algún cartón, pero no me refiero a eso, quiero decirte, nadie te obliga a entrar a un bingo. Es decir, lo que es el primer paso, esto es, si me permiten ustedes la broma, es decir, nadie te obliga a la primera vez. Es decir, es verdad. Estamos hablando de jóvenes, ¿vale? No vamos a concretar la tercera edad porque hay mucha gente que padece de soledad, una soledad forzada y de alguna manera pues entra al bingo Se y entretiene, exacto. quiere respirar algún aire, que no vamos a ponerle nombre, pero quiere respirar algo, que después ese aire se convierte en un aire ludópata, no vamos a entrar en eso. Quiero decirte, en cuanto a lo que es la juventud, nadie te obliga. Tienes 18 años, presentas tu DNI, oiga, quiero entrar, no sé qué. Hola, cariño, que son muy simpáticas las chicas, cariño, qué cartón claro, Oh, quieres. no van a ser Y en cuanto a lo simpáticas. de las apuestas y tal, Es que yo no voy al muchísimos bingo, yo voy a- compañeros, claro. muchísimos compañeros en la facultad, Claro. que mientras explica el profesor lo que sea, están ahí. Va a ganar el Barça, va a ganar el Madrid, va a ganar el Sí, Madrid. pero yo voy más, o sea, vale, eso Es que es un existe, peligro, es un eso peligro. existe, y lo que tú has dicho bien, otro por tal, empieza por esto, por otro, va bien. Pero yo me voy, o sea, tú fíjate hasta qué punto llegan los estudios Sí. y hasta qué punto condicionan Claro. esos barrios, no marginales, a mí no me gusta llamarles marginales, No, esos barrios populares. sí, deprimidos, Exacto, porque claro. normalmente se ceban Con bajo casi índice siempre- laboral, bajo índice de- la de crisis siempre cultura. afectan a los mismos, ¿verdad? Como la gran Siempre, mayoría de los barrios en toda Exacto, España, sí, sí. quiero decirte que Entonces, no- ¿cómo esos, iba a decir un palabroto, como esos estudios de mercado dicen,
¿quién juega más? ¿Quién tiene más necesidad de que le toque algo? La gente que está ahí, y van poniendo esos salones Esos cebos, de Dios apuesta, mío, claro. ¿vale? Los van poniendo ahí porque saben que esa gente va a jugar. Sí, señor. Seguramente no se va a gastar 50 euros, pero 20 euros, empiezan 10, por un euro, claro. un euro, un euro. No, pero empiezan el problema así, es tienen un que, nicho. es que estos jóvenes o no jóvenes, barrio X, Sí, exacto, se sí, pone este necesidad. negocio, Claro. algunos irán como el Sí, amigo claro, cuando a sí. lo mejor que yo alguna que otra vez, aunque yo no vengo me aburro, porque como Solo no he se ido puede 3 hablar, veces, pero yo me aburro. que conste en acta 3 veces nada más. Yo Con me una amiga aburro. mía, mi amiga Elena. Y nunca canto bingo porque ya podría hablar diciendo total. bingo. No, Pero no, me eso- aburro. no ganamos. Eso es porque tu marido te quiere mucho. Sí, Por Eso eso es te verdad. toca sí, nada. debe Eso es ser. verdad. No, eso es verdad. Soy afortunada en amor. bien. No, hay que tener mucho ojo, hay que tener cuidado. Sí, Hay que decirlo. pero el que va normalmente, independientemente de aquellas personas que a lo mejor pueden ir a pasar un ratito, es como decía Pedro, es la necesidad de, Claro. tengo 3 euros, a ver si lo convierto en 10. Claro. Efectivamente. Eso es Pero lo que le no pasa a los saben jóvenes. que después, poco a poco, Claro. si ganas 20, esos 20 los Claro. vuelves a reinvertir, Efectivamente. a ver si te ganas 50. Claro. Y no solo has dejado los 3 que Círculo. trajiste, sino los Que no 20 que los te traes. ganaste. O sea, Efectivamente. todo está estudiado, Sí. todo ese mercado, como decía Pedro, está controlado. O sea, nadie vende duros a 3 pesetas. Total, sí, sí. Totalmente. Entonces, hablando de las pesetas, ¿no? Nadie vende 1 euro a 80 céntimos. Si se monta en eso, lo penoso, como tú decías, Claro. que elijan estos barrios Para colocar, menos afortunados, claro. vamos a llamarlos así, en todos los sentidos, para crear esta dependencia, ¿no? Y hacerlos más pobres Sí, aún. sí, total, a la larga. Más sí. A ver, pobres. sí, Y sí. crear más delincuencia en cuanto a qué. Sí. Yo soy un joven, mis padres lo están pasando, están en el paro, no hay comida, logro 2 euros que mi madre me Claro. dio para comprarme un refresco, Los pero juegos, voy a los ver. pierdo, claro. Pero a ver, que quiero decirte, que nadie te obliga, quiero decirte que tampoco España está tan mal. Los contratos son una porquería, No, porque sí. yo Pero tengo la un contrato, necesidad quiero es la decirte que necesidad, no te amigo. obliga. hay puedes trabajar de subcontrata, puedes trabajar de limpieza. Yo te voy a decir lo mismo que Macron, aunque me parece un poquito pretencioso el No te Macron. obliga a Una intervenir. vez le preguntaron a Macron, señor Macron, quiero trabajo, y le dijo, pues búscalo, vete a los hoteles, vete tal, echa currículum. España está muy mal, lo sabemos, pero quiero decirte que los 400 euros seguro que los ganas, aunque trabajes 12 horas, que es casi un contrato de esclavitud, porque yo lo he visto. Y he tenido yo contratos de este tipo, y no voy a dar nombres, lógicamente. Quiero decirte, ese chico tiene la libertad de entrar y salir. Yo ahí sí que creo la libertad de mercado. Sí. Quiero decirte, allá tú con tu cultura, tengas mucha o poca cultura, hay gente muy formada que entra a bingo y se ha Pero- gastado por toda una supuesto, fortuna. por ahí. supuesto, aquí Tienes no El hay- libertad. Omar Sharif era ludópata. Pero te digo una ¿Me cosa, entiendes? acabas de Y decir está una en cuestión. internet y está en todos lados, Entonces, documentado. a ver, ahora vamos a enfrentar. Por favor. ¿Tú crees que en España no hay un paro profesional? Que lo Lógico, hay. claro. No. ¿A qué te refieres con O sea, el paro? que la gente que ha está en el hecho- paro es porque el que ha quiere hecho estar en el No, paro. de su vida, hombre, hay mucha del gente que paro, sí. una forma de vida. Quiero decirte, cuidado, que aquí no Sí. voy a sacar mi raja de liberal. Hay aunque un paro profesional, hay, siempre y lo he hay dicho. mucha gente que prefiere vivir del Estado, vecinos Claro, míos, de mi querido que barrio, de la cobran feria, que he ido a la en- feria, sí. que conste en acta, que prefieren vivir del Estado. Es que no, para trabajar yo, para eso cobro una ayuda por los niños y para pincua. Con este tono, si me permiten ustedes la... Bueno, También te digo una cosa. ¿me lo compras, Conchi? Te lo compro, Vale, Con matices. pero con una reserva. por favor. Reserva de ley. Reserva de ley. Vamos a ver. Yo imagínate que estuviera cobrando, ojalá, este subsidio que da el paro, son 400 euros. No sé qué. Bien. Aparte me hago mis trapicheitos y taiko pascual y saco a mi familia adelante, ¿no? Bien. Tú vienes y me dices, Conchi, mira, que te tengo un trabajo. Y resulta que ese trabajo tú me vas a dar 500 o 600 euros. Es Más que lo es que por se una lleva la lógica seguridad aplastante social. que yo te voy a decir que no. Claro. Yo te voy a decir que Ya, no, pues ya está, ahí lo porque voy a tienes. trabajar más y a cobrar menos Ahí lo tienes. a la larga. Ahí lo Pero que tienes. eso no es culpa mía. Claro. No es culpa de que yo sea una vaga, que los hay, que no quiera trabajar, que los hay, sino es una cuestión de que el mercado laboral Claro. está mal. Claro. Y hay Y mucha el gente... gobierno sí. a día de hoy, Y nuestra sociedad no está codificada para trabajar 12 horas. Yo he trabajado en verano, y Pedro lo sabe, 12 horas diarias. mi hija y no cada he vez que cobrado, trabaja, trabaja y no he 12 está cobrado privada, apenas pero porque 2.000 está euros. bien remunerada. Claro, pero O sea, Pero porque tiene estudios superiores, no, toda la gente pero tiene mira, estudios no, te voy a poner superiores. un ejemplo que me ha tocado Pero a es mí que ahí donde está el de gobierno. cerca, ¿vale? Muy de cerca a mi hijo. Mi hijo trabaja de cocinero en un sitio que no voy a decir cuál es, pero que está aquí en Las Palmas, donde hay muchos peces y hay algún tiburón, entonces ya... Ok. Y está cerquita del mar Vale, también. exacto. Vale. Entonces lo echaron, porque siendo cocinero
Le dijeron que fuese a limpiar los baños y mi hijo dijo, No. usted se ha equivocado. Exacto. A la directora, usted se ha equivocado. Yo tengo mi título de cocinero, he estudiado durante 2 años, con todos mis respetos para el personal de limpieza, Exacto. que hace una labor más digna incluso que la mía, Absolutamente. pero yo no soy del personal de limpieza. Yo he soy sido del personal de limpieza. Del personal de Totalmente. cocina, y soy cocinero. Totalmente. Pues lo echaron. Y encima, ¿Ves? Es que- Eso no es justo. o sea, pretendía hacer un despido disciplinario. Qué poca O vergüenza. sea, no solamente decirle que están en su derecho, como está hecha la ley laboral, es decirle, pues muy bien, no lo queremos a usted, aquí tiene su dinero y usted Pero se sí. va. No, encima lo quieren Con echar un- con un despido disciplinario. ¿Para qué? Para Pues que para esté que venga manchado su detrás, currículum. limpie el baño. Para que esté manchado su Entonces, Pero eso no es justo. Eso Claro, no es justo. claro. Viva la libertad de mercado y viva las Pero, empresas, ¿qué pero esto no pasa? se puede Que- hacer con un que- trabajador. Las se puede inspecciones de trabajo, todas esas, al final van siempre a los mismos sitios. No se puede. Vale, y a estas gentes gordas, vale, yo conozco, por ejemplo, en el sur, un hotel que paga a sus empleados en efectivo. En ¿Vale? negro, quieres Un decir. hotel, no, en efectivo. En efectivo lo En dejamos. efectivo, ahí, ¿vale? Que le coge su nómina y lo paga en dinerito. Ah, muy bien. Ni le paga en cheque ni le ingresa la nómina. ¿Por qué? Pues porque cuando hacen horas, ¿vale? No se las pone en la nómina. Y para que no deje rastro, no se lo ingresa, sino se lo da en efectivo. Así el trabajador no puede ir a denunciar porque no tiene forma de demostrar que ha hecho horas. Claro. ¿Vale? Y tiene a camareras de piso, ¿vale? Trabajando en la cocina de Aunque freganchines eso también y de beneficia al ayudante de trabajador, cocina. ¿Qué pasa? Que son A corto gente, plazo. casi siempre, de extranjeras, sobre todo mujeres, que están aquí y tienen que mantener otra casa en su país. Y las pobres Y se entran por el callan. aro, entran ¿Por por qué? el aro. Pues porque aunque tengan eso y aunque las exploten, si no van al paro y no van a tener derecho a nada. Y muchas Canarias, Pedro, Y entonces, también, sí, muchísimo. entonces tragan con esas cosas. Efectivamente. Entonces, Efectivamente. la Volvemos- sociedad... Volvemos a la raíz de este Exactamente. programa. Falta control. Exacto. Falta control. Menos amiguismo, Exacto, menos exactamente. vendas, menos parches de pirata Claro. y hace falta más control y sobre todo proteger más al trabajador. Exacto. Que estamos en un país, yo que he viajado tanto, siempre me dicen, por ejemplo, en Italia que tengo familia, ay, concha, ustedes en España están gozando. Sí. Cada uno mira el plato Eh, de su mesa. total, sí, Yo no puedo verdad, mirar la cierto. mesa italiana con el espagueti, yo miro el potaje de berro aquí o el sancocho. Más que control, Conchi, o intervencionismo, no sé si control para ti es sinónimo de intervencionismo. Seguimiento. Vale. Seguimiento, pero leal, No, honesto yo lo y que propongo transparente. ahí es un diálogo, que haya más comunicación, ¿me ¿Entre entiendes? quién? Con el empresario, el Olvídate. Estado tiene que comunicarse, con la Cámara de Comercio se Olvídate. tienen que comunicar. Con las cámaras de comercio. Hay que comunicarse, quiero decirte Ese es que... otro tema que tocaremos en otro Pero por programa. eso, lo que quiero es que haya unión, ¿me entiendes? Entre todos estos No, órganos a que haya ver. unión Debería, y que imposible. en medio esté el gran protagonista que es el que levanta Si España, cabe. Europa y el mundo, Mira. que es el obrero y el trabajador. Mira, eso es imposible. Pero eso es imposible. Que haya diálogo, no pido más. Pero mira, te voy a ¿Esto no decir era una cosa. democracia? Normalmente, antes de la crisis, las empresas obtenían sus beneficios de lo que producían, de lo que o de lo que vendían. Una fábrica producía esto, una empresa vendía esto. Y eso era su beneficio. Claro. ¿Vale? Ellos cogían, cuanto más vendían, cuanto mejor era su producto, cuando tal, de ahí sacaban su beneficio. Bien. ¿Por qué en la época de la crisis la mayoría de las empresas que han mantenido han aumentado sus beneficios? Porque ¿sabe de dónde han salido sus beneficios? Del trabajador, no de su producción. A costa de reducir en un Reducir el 25, sueldo. en un 30, en un 40% su salario. No todas ¿Qué las parece? empresas, pero la gran mayoría. la Coño, gran mayoría. evidente, perdón por el Sí, sí, coño, sí, pero la gran mayoría. Claro, pero la Claro. mayoría, o sea, salvo honrosas excepciones que las hay. Entonces, claro, Gracias a Dios. la empresa está teniendo un 40% más de beneficio porque se lo está quitando a las costillas del trabajador. Y resulta que ahora dicen que hay bonanza, pero eso como pasa con el petróleo, ¿vale? Sube porque dicen que sube el barril, pero cuando baja, no baja la No baja. gasolina. Pues esto es Efectivamente. igual. Esto ocurre en las grandes empresas, pero lógicamente, pero Los después grandes y tenemos, las pequeñas. después Y a las tenemos a la pequeñas. pequeña y a la Las pymes mediana también. empresa que la están destruyendo, pero eso ya sería otro tema Claro. por Y conseguir. a la pequeña también. Mira, ¿Entiendes? las pymes. Este nuevo engaño, para mí, supuestamente, todos los adjetivos posibles, para mí es un engaño. Estos nuevos que han puesto de autónomos, Los nuevos autónomos. o sea,
Vamos a hablar Lo de que hizo Canarias. Pedro Sánchez hace poco. Canarios Sí, crea y empresa. el otro, y Aznar O y todo, ¿no? español Y crea de empresa. Rajoy. Claro. ¿De dónde? Hijo de ¿De chamán. dónde? O sea, ¿cómo me vas a pedir a mí que yo cree una empresa, Claro. que yo me haga autónomo o que me haga sociedad limitada o sociedad anónima? Si simplemente antes de poner un pie en mi empresa ya he pagado la de Dios. Absolutamente. No me da facilidades, ya yo no Absolutamente. pido subvenciones, no, fíjate que podría. Ya que me estás incitando a que yo me haga empresario y que Total. salga para adelante y deje de ser empleado y yo mismo me cree mi propia empresa, ayúdame. Lo Pero que no, es una realidad pero no me estés es que en fastidiando. España el empresario es visto como un enemigo. Hay empresarios y empresarios, señores. Pero un empresario es una persona creativa, es una persona que levanta Y el que país, quiere- es una que quiere persona seguir viviendo. que quiere y seguir crear viviendo puestos de trabajo. absolutamente, y darle vida, quiero decirte, a nivel salarial al otro, quiero decirte, porque crea un puesto de trabajo, una Exacto. empresa y tal. Y lo que quiero decirte es, no se puede ver al empresario como un enemigo. Ese rollo comunista de los setenteros o sesenteros, quiero decirte, ya está desfasado. El empresario tiene que ser como en Suiza o como los países del primer orden. Como en El Suiza. empresario es una persona que da trabajo. Hay empresarios Como en Suiza hijos de Como en Suiza me buba. apunto yo a ser un empresario como los de Suiza. ¿Me entiendes? ¿Eh? Hay empresarios que Vamos son para allá, Pedro. como el califa este de Buba, un califa como Mauritania, ¿entiendes? Pero Sí. hay empresarios y empresarios. Han visto ustedes que ha visto, o sea, comparto a medias lo de Sicavi, comparto a medias. Pero bueno, nos daría para seguir, yo qué sé, por lo menos otra hora. 3 o pero 4 programas más. Ya se nos fue El tiempo. la horita, ya se ¿Qué? nos fue. Qué Qué rápido, rápido. qué rápido, qué rápido. Qué rápido. Y a gusto, muy bien, ¿no? Pues sí, Absolutamente. hombre. Muy feliz. Pues que les digo, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Evidentemente, los temas los tocamos un poco, no superficial, pero sí un poco así por encima, porque el tiempo que tenemos es un poco limitado y cada uno de ellos que hemos tratado hoy nos daría para hacer un monográfico de varias horas de duración. Pero bueno, queremos dar una pincelada, yo creo, de los temas que a ustedes les importan, les atañen un poquito, tienen preocupación. No les vamos a hablar de Cataluña, que eso ya ustedes están un poco cansados y están bastante trillados, y sí de los temas que un poquito más cercanos que nos atacan y que nos atañen un poquito más. Así que nos vemos la próxima semana. Si el Como universo siempre, un quiere. placer, Sicavi, Conchi. Igualmente. Un beso muy grande. Y a Igualmente. ustedes, ya saben, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima semana.